Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero sus hijos tenían miedo de vivir. Una tarde miró por la ventana y vio a su vecina, una mujer que había perdido a sus gemelos, enseñándoles a andar sin miedo. Lo que pasó después cambió a esa familia para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La mansión en la colina se alzaba como una fortaleza de vidrio y piedra, custodiada por altos portones de hierro y cámaras que giraban silenciosamente en cada esquina. Era el tipo de casa que sugería que su dueño temía al mundo tanto como deseaba exhibir su triunfo sobre él. En su interior, el silencio solo era interrumpido por el zumbido constante de los sistemas de clima y el eco tenue de pasos sobre el mármol pulido. Para David Miller, multimillonario y dueño de un vasto imperio tecnológico, el silencio era más que una preferencia. Era control, una garantía de que nada inesperado irrumpiría en su vida meticulosamente ordenada. Cada mañana seguía el mismo patrón. Se levantaba temprano, a veces antes del amanecer, para revisar los reportes del mercado en las pantallas gigantes de su oficina. Ajustaba su agenda con la precisión de un ingeniero afinando una máquina. Las comidas llegaban puntuales de parte del personal de cocina. Las reuniones eran agendadas por su asistente, sin margen de error. Había construido su vida como un circuito predecible, fluido y eficiente. Y sin embargo, debajo de todo ese orden, habitaba algo hueco. Ese vacío se hacía más evidente en la forma en que trataba a sus gemelos de 7 años, Emma y Ethan. Los niños habían nacido rodeados de lujos, pero la riqueza de su entorno no se traducía en calidez. Tenían tutores privados, entrenadores deportivos, psicólogos infantiles y una agenda más ocupada que la de muchos ejecutivos. A las 10 tenían violín, a las 2 natación, en la tarde clases de mandarín. Y en ninguno de esos días tan llenos se encontraba realmente presente su padre más que por un instante fugaz. Los amaba, sí, aunque del mismo modo en que alguien ama una inversión frágil, protegiéndola, aislándola, asegurando su seguridad, sin atreverse a tocarla demasiado directamente. Emma era la callada, de complexión menuda y ojos oscuros llenos de pensamientos. Rehuía el riesgo, se aferraba al costado de la bicicleta cuando le pedían que montara, sujetaba la baranda de la escalera como si cada peldaño escondiera un desastre. Ethan, en cambio, ardía de energía. Su cabello rubio siempre despeinado, sus rodillas constantemente raspadas, su hambre por la velocidad insaciable. Juntos eran una contradicción, uno empujando hacia adelante, el otro reteniendo. Su padre observaba esa dinámica como un gerente analizando gráficas opuestas, una línea ascendiendo, la otra descendiendo, pero rara vez se unía al drama de sus juegos. Al otro lado del seto, separado de los jardines meticulosamente recortados de David, vivía Sarah Johnson. Su casa era más pequeña, más antigua, pintada de blanco con contraventanas verdes que habían perdido el brillo. Su jardín alguna vez había estado lleno de risas, pues Sarah también había tenido gemelos. Pero un año atrás, un accidente automovilístico se los había arrebatado. Desde entonces, su jardín se cubrió de lilas y hierba salvaje, como si lo hubiera entregado al tiempo. 2 bicicletas se apoyaban contra la cerca, sus cadenas oxidadas, sus timbres mudos. En su porche colgaban 2 campanas de viento que rara vez se mecían, aunque los vecinos susurraban que cuando lo hacían, Sarah se detenía en la ventana, escuchando con lágrimas en los ojos. El vecindario conocía su historia, pero no sabía qué decir. Le sonreían con suavidad cuando la veían pasar. Le llevaban guisos en las fiestas, pero mantenían distancia, porque un dolor tan crudo asustaba a quienes temían que fuera contagioso. Sarah se fue replegando más en su casa. Hablaba poco, trabajaba casi nada,
reduciendo su vida a un silencio interrumpido solo por la memoria. Un domingo brillante, David siguió su ritual. Se levantó, revisó las cámaras, deslizó su dedo por los índices de mercado en su teléfono y se sirvió una taza medida de café. Caminó hacia su oficina, un salón vasto, rodeado de libros que nunca abría, y vitrinas de vidrio con premios que apenas recordaba. Al girarse hacia la ventana para inspeccionar su propiedad, sus ojos captaron un movimiento en la entrada. Se quedó helado. Sus hijos estaban afuera con sus bicicletas. Él no había aprobado tal actividad sin supervisión. La niñera no estaba a la vista, pero lo que más lo sorprendió fue la figura que corría detrás de los gemelos. Era Sarah Johnson. Llevaba una chaqueta azul claro y zapatillas, el cabello recogido, el rostro serio pero suavizado por una expresión de aliento. Sostenía el asiento de la bicicleta de Ethan mientras él tambaleaba, corriendo a su lado, equilibrándolo. El niño se inclinó, casi cayó, y ella lo enderezó con destreza. Luego, cuando él encontró el balance, lo soltó. Por un instante, Ethan pedaleó solo, y una campanita en su manubrio tintineó en el aire fresco. Emma iba unos metros atrás, el ceño fruncido, los labios apretados. Sarah cambió su atención, corrió hacia ella, le susurró algo que David no pudo oír desde el vidrio. La niña asintió, temblorosa pero empujando los pedales otra vez. Avanzó despacio, con cuidado. Cuando se estabilizó, Sarah soltó el asiento. El timbre de Emma sonó también, una nota delgada y brillante que se llevó el viento. Por primera vez en mucho tiempo, David vio a sus hijos libres, riendo, radiantes de logro. No bajo la mirada severa de un entrenador, ni bajo las manos cautelosas de una niñera, sino brillando por mérito propio. El sonido de los timbres, el fulgor en sus ojos, la visión de su equilibrio ganado y mantenido, lo golpearon más fuerte que cualquier número en un reporte. Pero en lugar de orgullo, su pecho se llenó de enojo. ¿Con qué derecho Sarah se entrometía en su hogar? ¿Qué autoridad tenía para guiarlos en algo tan personal? Dejó su taza de café demasiado rápido, derramando una gota en el escritorio, y bajó las escaleras con furia hacia el jardín. Cuando llegó a la puerta, Ethan ya había logrado dar una vuelta completa al camino de entrada por sí solo. Emma se tambaleó, luego se afirmó de nuevo, gritando de alegría. Sarah aplaudía, trotando junto a ellos, su rostro iluminado con una vida que no mostraba hacía años. Se veía viva, renacida por esos minutos. David salió al porche, la voz atrapada entre la orden y la duda. Pero los niños no lo notaron. Estaban demasiado ocupados compitiendo, tocando sus timbres, sonriendo hacia Sarah. Él se quedó allí, invisible, con la ira mezclándose con algo que no podía nombrar. Envidia, quizá. ¿Vergüenza? Porque en ese momento reconoció que nunca había inspirado tal alegría en ellos. Nunca los había visto brillar con la satisfacción pura de una pequeña victoria. Esa noche, después de que Sarah regresó a su casa y los niños ya estaban bañados y en la cama, David recorrió en silencio las habitaciones. Pasó frente a sus cuartos, escuchó sus risitas apagadas y se detuvo en la puerta. Ellos hablaban en voz baja sobre cómo Sarah les había enseñado a montar, cómo les había prometido ayudarlos de nuevo, cómo los timbres hacían mágica cada vuelta. Se quedó escuchando, entendiendo que, por primera vez, su entusiasmo no era por un juego en una tableta o una historia de un tutor, sino por algo real, algo que habían hecho con sus propias manos y pies. Avanzó hasta su oficina, el escritorio brillando bajo la lámpara. Se dejó caer en la silla, mirando el salvapantallas en su computadora. Los números flotaban, gráficos que normalmente devoraba. Esa noche se desdibujaban en irrelevancia. Todo lo que podía oír, en la cámara de su mente, era el sonido tenue de los timbres de bicicleta. No habían sido para él, y aún así lo atravesaban más profundamente que cualquier otro sonido que pudiera recordar.
Hablaban de libertad, de valentía, de una risa que no tenía lugar en su vida minuciosamente ordenada. Él había querido controlarlo todo, su empresa, su fortuna, su hogar, sus hijos. Pero en esa breve mañana, los había visto felices guiados no por él, sino por una mujer que cargaba con su propio duelo. Al caer la noche, comprendió que la fortaleza que había construido no solo mantenía al mundo fuera, también lo había dejado a él mismo fuera de la alegría de sus hijos. El pensamiento lo inquietó más de lo que quería admitir. Se recostó, cerró los ojos y por primera vez en años se permitió preguntarse si el control era lo mismo que el amor, o si, en el silencio de su mansión, había confundido uno con el otro. Y con eso, los timbres seguían sonando en su imaginación, anunciando un cambio que aún no podía nombrar, pero que ya había comenzado. El eco de los timbres permaneció en la memoria de David mucho después de aquella mañana de domingo. En los días siguientes, se sorprendió a sí mismo, observando más de cerca a sus hijos, escuchando las risas que resonaban como un idioma que aún no había aprendido a traducir. Emma y Ethan montaban sus bicicletas con una confianza recién adquirida, dando vueltas en el camino de entrada cuando creían que nadie los veía, haciendo sonar sus timbres con un deleite tan contagioso que incluso los jardineros se detenían para sonreír. Pero cada vez que mencionaban a Sara, cada vez que recordaban sus manos pacientes y sus palabras de aliento, un nudo se apretaba en el pecho de David. Se repetía que su enojo provenía de la intromisión, de que ella había cruzado un límite en su mundo cuidadosamente protegido. Sin embargo, en el fondo sabía que la verdad era otra, más dolorosa. Ella había logrado lo que él no. La casa de Sara se erguía como un contraste silencioso frente a su fortaleza reluciente. La pintura blanca comenzaba a descascararse. Las contraventanas se aferraban a las ventanas con bisagras oxidadas. El jardín, antes lleno de flores, estaba enmarañado y salvaje. Y, aún así, había una calidez allí que faltaba en los céspedes impecables de David. No era la calidez del orden, sino la de la memoria. Las dos bicicletas apoyadas contra la cerca permanecían intactas desde el accidente que se había llevado a los gemelos de Sara. Eran de la misma edad que Emma y Ethan. Su risa alguna vez un sonido familiar en el vecindario. La pérdida había vaciado la vida de Sara, y sin embargo, al enseñar a los hijos de David a montar, había comenzado a despertar de su largo silencio. Para Sara, aquellas mañanas en el camino de entrada habían sido más que un gesto de bondad. Eran un acto de supervivencia. El dolor había marcado su rostro con líneas profundas. Había convertido su casa en un mausoleo de fotografías y juguetes que nunca volverían a usarse. Cada tarde recorría el pasillo frente al dormitorio vacío, con sus camas intactas, los pósters gemelos en la pared, los pequeños zapatos alineados junto a la puerta. Las bicicletas en la cerca no eran reliquias olvidadas, sino testigos obstinados de la ausencia. Pero cuando Emma le entregó un nuevo par de timbres brillantes, pidiéndole que hiciera cantar sus viejas bicicletas otra vez, Sara sintió un estremecimiento en el pecho, una chispa de vida que el dolor casi había apagado. David respondió de la única forma que conocía, con control. Si Sara podía inspirar a sus hijos a montar, él lo haría mejor. Contrató a un entrenador profesional de ciclismo, un hombre con un currículum lleno de referencias olímpicas y experiencia en ciencias del deporte. El fin de semana siguiente, el camino de entrada se transformó en algo parecido a una pista de entrenamiento. Cascos costosos fueron ajustados en las cabezas de los niños, cada uno equipado con sensores para medir equilibrio y ritmo cardíaco. Un monitor digital proyectaba cada titubeo, cada vacilación. David observaba con los brazos cruzados, convencido de que la disciplina y la precisión
forjarían confianza. Pero Emma temblaba bajo el peso del equipo. Sus pequeñas manos apretaban el manubrio, los ojos fijos en el monitor, como si temiera fallar un examen incomprensible. Ethan, usualmente intrépido, se impacientaba bajo las instrucciones rígidas, pedaleando demasiado rápido y siendo regañado por actuar sin permiso. La risa de ambos se desvaneció, sustituida por el silencio y los gestos de frustración. Lo que Sarah había hecho sentir como libertad, David lo había convertido en obligación. Él lo notó, aunque no lo admitió. Cuando terminó la sesión, elogió al entrenador. Firmó un cheque y se convenció de que la experiencia justificaba la ausencia de alegría. Pero esa misma tarde, desde la ventana de su oficina, vio a sus hijos cruzar el césped hacia la cerca. Sarah los esperaba. Sin cascos ni sensores, sin monitores ni reglas, volvió a ayudarlos a equilibrar sus bicicletas. Emma se aferró a su lado, murmurando algo antes de atreverse a pedalear. Ethan reía, no con la risa desafiante de la rebeldía, sino con la alegría pura de la infancia. Y otra vez, los timbres sonaron. El orgullo de David se resquebrajó. Se sintió un extraño en las victorias de sus propios hijos, desplazado por una mujer que cargaba con su propia tragedia. Quiso prohibirlo, cerrar los portones, ordenar al personal que no dejara a Sarah acercarse jamás a los niños. Pero dudó. Había visto a Emma, tan tímida, regalarle los timbres a Sarah con un gesto de confianza. Había visto a Ethan, tan indomable, escuchar sus consejos con respeto. Eran cosas que él no podía ordenar. Para Sarah, los gemelos se convirtieron en un puente entre lo perdido y lo que aún quedaba. Volvía a casa después de cada lección y se sentaba en el porche mientras caía el atardecer. El viento agitaba las campanas, mezclando su delicado sonido con el eco de los timbres que aún resonaban en su memoria. A menudo, las lágrimas llenaban sus ojos, porque sabía que sus propios hijos nunca volverían a hacer sonar los suyos. Pero junto a la tristeza llegaba una gratitud frágil. La oportunidad de guiar a Emma y Ethan le daba un propósito, una razón para volver a salir al sol. El vecindario comenzó a notar la transformación. Algunos susurraban que Sarah estaba viviendo a través de los hijos de los Miller, que intentaba reemplazar lo que había perdido. Otros sacudían la cabeza al hablar de David, especulando que un hombre con tanta riqueza no sabía manejar las tareas más simples de la paternidad. Los comentarios llegaron a sus oídos, repetidos por colegas o conocidos, que no buscaban herir, pero que hablaban con ligereza. Cada palabra lo golpeaba como un recordatorio, aunque él fingía indiferencia. Una tarde, entró al cuarto de juegos y encontró a los niños dibujando. La hoja de Emma estaba llena de flores y bicicletas, con una figura sonriente en un vestido azul. La de Ethan mostraba a un niño corriendo en bicicleta, con alguien detrás ayudándole a mantener el equilibrio. Ningún dibujo lo incluía a él. David se quedó en la puerta, mirando el vacío de su propia imagen. La herida de esa ausencia dolió más de lo que esperaba. Los días pasaban, y la rivalidad en su corazón se hacía más aguda. No soportaba que sus hijos acudieran instintivamente a otra persona en busca de consuelo, de aliento, de alegría. Pero tampoco podía negar lo evidente. Sarah les daba algo que él nunca les había dado. El nudo en su pecho no era solo celos, era también vergüenza. Empezaba a sospechar que el problema no era la intromisión de ella, sino su propia ausencia. Sarah lo percibía. Notaba la forma en que él la miraba cuando se cruzaban, los saludos cortos, el silencio frío. Sabía que caminaba por una línea frágil. Pero también sabía que los niños necesitaban lo que ella podía ofrecerles. Se repetía que lo hacía por ellos, no por sí misma, no para aliviar su duelo. Sin embargo, en los momentos de calma, cuando escuchaba los timbres sonar y veía la felicidad en sus rostros,
Admitía que enseñarles también la sanaba, devolviéndole razones para respirar. El contraste entre el mundo de David y el de Sara no podía ser más claro. Su mansión brillaba en perfección, pero carecía de vida. Su casa, gastada y marcada, latía con recuerdos y con la posibilidad de renacer. Emma y Ethan, sin saberlo, llevaban en sí mismos un pedazo de ambos mundos, la disciplina de su padre y la libertad de su vecina. Cada vuelta en bicicleta, cada caída corregida, cada timbre que sonaba los alejaba de la sombra del control de David y los acercaba a la calidez de la resiliencia de Sara. Una noche, David se quedó en su oficina mirando una hoja de cálculo que no lograba concentrarse en leer. Su mente vagaba hacia la imagen de Sara, inclinándose junto a Emma, susurrando palabras de ánimo, la mano firme en el asiento. Pensaba en Ethan riendo, mientras Sara aplaudía con entusiasmo. Recordaba el gesto de Emma al entregarle los timbres, una ofrenda infantil de cariño. Sus dedos se apretaron contra el sillón. Quería ser él quien inspirara esa confianza, quien recibiera esa devoción, pero no podía negar lo evidente. Sus hijos habían encontrado en Sara la presencia que él nunca les dio. Los timbres sonaban otra vez en su imaginación mientras avanzaba la noche, cada repique recordándole tanto su fracaso como la débil esperanza de que quizá aún no era tarde para cambiar, aunque todavía no sabía cómo. Por ahora, solo sentía el peso creciente de la envidia y la sombra de una pérdida que ya no pertenecía solo a Sara, sino también a él. Los días siguieron, cada uno profundizando el contraste, cada uno acercándolo a una verdad aún no dicha. El problema no era que Sara se hubiera metido en la vida de sus hijos. El problema era que él había dejado ese espacio vacío mucho antes de que ella llegara. El festival de verano llegó en un sábado radiante, transformando el parque de la ciudad en un mar de colores y sonidos. Las carpas se alineaban sobre el césped, cada una ofreciendo comida o juegos, mientras banderines ondeaban en lo alto y la música flotaba desde el escenario principal. Familias enteras se reunían en los espacios abiertos, y los niños corrían entre los puestos, con la cara pintada y globos atados a las muñecas. Para la mayoría de los padres, era un día para relajarse. Para David Miller, en cambio, era otra oportunidad para supervisar a sus gemelos con la vigilancia que consideraba esencial. Insistió en cada precaución: cascos ajustados y relucientes, chalecos reflectantes sobre sus camisetas, pulseras de identificación firmemente sujetas en sus muñecas. Se repetía que no era un padre descuidado, que jamás arriesgaría su seguridad ni por un instante. Pero bajo esa fachada de control crecía una incomodidad que lo había acompañado durante semanas. Desde que Sarah Johnson había vuelto a la vida enseñando a sus hijos a montar en bicicleta, David se sentía desplazado, inseguro. Sus gemelos la adoraban, buscaban en ella preguntas y risas que rara vez compartían con él. Había intentado contrarrestar aquello con reglas, entrenadores y costosos métodos, pero cada intento había abierto un abismo mayor entre él y los niños. En el festival, ese abismo se notaba. Emma y Ethan pedaleaban en un pequeño circuito junto con otros niños, sus timbres sonando en alegre armonía. David se mantenía en el borde, los brazos cruzados, escaneando la multitud como un general que protege un flanco vulnerable. Sara también había ido, aunque no con la seguridad de un padre. Se quedaba en el límite del parque, vestida con sencillez, en jeans y una blusa ligera, los ojos atraídos instintivamente hacia Emma y Ethan. Sus risas parecían levantarla, recordándole a sus propios hijos, cuyas voces ya nunca volvería a escuchar. Cargaba con esa memoria como una sombra, pero en momentos como este, la sombra se aligeraba. Cuando Emma la vio y agitó la mano para saludar, Sara levantó la suya en respuesta,
con el corazón apretado y lleno al mismo tiempo. El aire resonaba con decenas de timbres de bicicleta. Los niños seguían un circuito pintado en el suelo por los organizadores del festival, zigzagueando entre conos y sobre pequeñas rampas. Ethan, audaz como siempre, avanzaba con determinación, el rostro iluminado de entusiasmo. Emma lo seguía con cautela, mirando hacia atrás en busca de la aprobación de su padre, aunque no la recibía. El rostro de David permanecía impenetrable, los ojos fríos, los labios en una línea rígida. Notó a Sara observando, y su mandíbula se tensó. Quiso llamar a los niños, mantenerlos cerca, eliminar la influencia de esa mujer que desafiaba su autoridad. Pero el parque estaba lleno, la multitud era espesa, y la alegría de los gemelos demasiado evidente para interrumpirla. Entonces ocurrió algo tan simple que parecía inofensivo. El camino de Ethan se desvió hacia la multitud. Una mariposa, brillante en sus alas naranjas y negras, cruzó el circuito y captó su atención. Sin dudarlo, la siguió, pedaleando fuera de las líneas pintadas y metiéndose entre la gente. Su pequeña figura desapareció entre cuerpos más altos, y en cuestión de segundos ya no estaba. Al principio, David no lo notó. Estaba mirando a Emma, que había disminuido la velocidad, tambaleándose cerca de los conos. Dio un paso adelante, dispuesto a estabilizarla, cuando se dio cuenta del espacio vacío donde debería estar Ethan. Su corazón se encogió. Escaneó con urgencia la pista, los niños dando vueltas, los padres aplaudiendo. No había rastro de su hijo. El pánico lo atravesó de golpe, rompiendo la fachada de control. Gritó el nombre de Ethan, su voz aguda, cargada de urgencia. Pero el sonido del festival lo devoraba todo. La música retumbaba desde el escenario, los vendedores llamaban a los clientes, los timbres y las risas llenaban el aire. Ethan no podía oírlo, y aunque pudiera, ya estaba demasiado lejos. Emma levantó la vista, percibiendo el temor de su padre. Buscó a su hermano con los ojos, su pequeño rostro palideciendo al no encontrarlo. David giró desesperado, abriéndose paso entre la multitud, preguntando si alguien había visto a un niño en bicicleta roja, cabello rubio, 7 años. Los desconocidos negaban con la cabeza, sorprendidos por su intensidad. Un guardia de seguridad notó el alboroto y se acercó, comunicándose por radio. En minutos, los organizadores y policías locales recorrían el área, difundiendo la descripción. El tiempo se estiraba como una eternidad. Mientras más pasaban los minutos sin ver a Ethan, más fuerte era el miedo de David. Su mundo, cuidadosamente construido, no significaba nada allí. El dinero no podía conjurar a su hijo de entre el caos. Por primera vez en años, se sintió absolutamente impotente. El sudor le corría por las sienes. Sus manos temblaban mientras intentaba explicar lo rápido que había desaparecido. Las palabras se le atoraban, atropelladas. Sara también lo había visto. Había notado el destello de la mariposa, la decisión del niño al seguirla, el pedaleo ansioso alejándose de la pista. Su corazón se apretó con el peso del reconocimiento, con el dolor del déjà vu. Sus propios hijos alguna vez habían corrido tras mariposas en un parque como ese. Sin dudarlo, se lanzó entre la gente, buscando con ojos entrenados por la pérdida. No gritaba, no se dejaba llevar por el pánico. Buscaba con la desesperación silenciosa de quien sabe lo frágil que puede ser un instante. Los minutos se sentían como horas. La búsqueda se extendió hacia los senderos del parque, hasta el estanque en el extremo más lejano. David ya no podía controlar su voz, áspera de tanto llamar. El pecho le ardía de angustia. Imaginaba lo peor: un accidente, un desconocido, una pérdida irreversible. Su riqueza, su poder. Nada podía protegerlo de esa posibilidad. Entonces llegó un mensaje por radio. Un niño pequeño había sido encontrado sentado junto al estanque.
El alivio lo golpeó con tal fuerza que casi cayó de rodillas. Corrió en la dirección indicada, sus costosos zapatos hundiéndose en el césped, la respiración entrecortada. Y allí, en una banca de madera, estaba Ethan, su bicicleta tirada a un lado, los ojos fijos en el agua donde nadaban los patos, sus mejillas rojas, no de miedo, sino de emoción, como si hubiera descubierto un mundo secreto. Sarah ya estaba allí, de pie a poca distancia, su expresión calmada pero cargada de emoción. Había sido ella quien lo había visto primero, quien reconoció su figura pequeña junto al agua. Se acercó con cuidado, lo guió hasta la banca y lo observó con un alivio mezclado con la tristeza que solo ella podía comprender. David se lanzó hacia su hijo, cayendo de rodillas para abrazarlo con fuerza. Ethan lo miró sorprendido por la intensidad de ese gesto. El niño no entendía el pánico que había causado. Con rápidos movimientos de sus manos, explicó lo del insecto, lo de los patos, lo de la aventura que para él era natural. David, todavía aprendiendo aquel lenguaje, entendió solo fragmentos, pero la emoción era clara. Ethan no se había sentido perdido. Se había sentido libre. Los oficiales confirmaron que estaba bien, y la búsqueda terminó. Los padres que se habían reunido se dispersaron, algunos murmurando sobre el susto, otros lanzando miradas de lástima o juicio hacia David. Sentía esas miradas clavadas, las preguntas silenciosas sobre su capacidad como padre. La vergüenza le ardía en el pecho. Esa noche, la historia se esparció rápido por el vecindario. Algunos decían que Ethan había sido descuidado. Otros murmuraban que Sarah estaba demasiado cerca, demasiado involucrada, que se estaba apropiando del papel de madre con demasiada facilidad. Los rumores circulaban, pero David no podía interesarse en ellos. Solo podía pensar en la imagen de su hijo junto al estanque, fuera de su alcance pese a todo su control. Al volver a casa, Emma no soltaba a su hermano, aferrada a él como si temiera perderlo otra vez. Ethan relataba con entusiasmo su aventura, aún inconsciente del miedo que había provocado. David permanecía a un lado, repasando mentalmente las horas de angustia, la impotencia, la imagen de Sarah, trayendo de regreso lo que él no había podido encontrar. Por primera vez, un sentimiento distinto atravesó su resentimiento: gratitud. No lo dijo en voz alta, porque el orgullo lo frenaba, pero en su interior reconocía la verdad. Sarah no solo había devuelto a su hijo ese día, le había mostrado la fragilidad de su control y el precio de su distancia. La noche se cerró pesada sobre la mansión. El silencio ya no era de consuelo, sino de ajuste de cuentas. David caminó por los pasillos, pasó frente a los cuartos de los niños, frente a la oficina donde su imperio latía en las pantallas, y se detuvo en la ventana que daba hacia la casa de Sarah. Su luz de porche brillaba débilmente, y él la imaginó adentro, mirando las bicicletas que ya no sonaban con las risas de sus hijos. Se preguntó cómo podía soportar ella semejante pérdida, y por qué aún así elegía dar alegría a los suyos, aunque le costara dolor. En ese silencio, David entendió algo que nunca había querido admitir. Había levantado una fortaleza no solo para mantener fuera el peligro, sino para mantener alejado al duelo. Pero el duelo había entrado de todos modos, a través de los espacios que había dejado vacíos, a través de los niños cuya vida no podía controlarse con riqueza ni con muros. Los timbres del festival aún sonaban en su mente, ahora mezclados con el recuerdo del estanque, de los patos, de la presencia firme de Sarah. Ese día le había mostrado los límites de su poder, y aunque resistía la lección, no podía olvidarla. Sus hijos necesitaban libertad tanto como seguridad, conexión tanto como provisión, y en la guía de Sarah habían encontrado un mundo que él les había negado. De pie en la oscuridad, comprendió que el cambio ya no era opcional, estaba en marcha,
arrastrado por el repique de los timbres, por las risas de los niños, por la fuerza silenciosa de una vecina que había perdido todo y aún sabía dar. La noche después de la desaparición de Ethan pesó como plomo sobre David Miller. Aunque su hijo había sido encontrado sano y salvo, y la casa volvía a estar en calma, el eco del pánico seguía vibrando en sus venas. Había aprendido que todas las medidas de seguridad del mundo no podían garantizar la protección de sus hijos, ni mucho menos cerrar la distancia que existía entre ellos. La imagen de Sarah junto al estanque, firme y serena, lo perseguía como un reproche silencioso contra la fortaleza que había construido. Al amanecer, mientras la primera luz bañaba el césped impecable, se preguntó si los muros que había levantado no solo mantenían afuera el peligro, sino también el amor. Los días siguientes se marcaron por un cambio sutil. Emma y Ethan, aunque felices de estar de regreso en casa, llevaban consigo la memoria de su aventura a cada rincón. Hablaban de las mariposas, de los patos, de la emoción de pedalear más allá de donde nunca habían osado. Esa emoción estaba teñida de una confianza que inquietaba a David. Quería creer que su sola presencia podía darles ese valor, pero la verdad era innegable. Lo habían encontrado bajo la guía de Sarah. Para Sarah, aquel episodio había removido heridas que creía enterradas. Al ver a Ethan sentado en la orilla del estanque, su corazón había temblado con un dolor demasiado conocido. Había visto reflejados en él a sus propios hijos. Había sentido otra vez el terror punzante de buscarlos, sabiendo que jamás regresarían. Y sin embargo, al guiarlo de vuelta, descubrió que su capacidad de amar a los niños no había muerto con los suyos. Era un amor que todavía podía dar, aunque costara abrir de nuevo sus cicatrices. David comenzó a mirarla con otros ojos. Donde antes veía intrusión, empezó a reconocer resiliencia. Notó la forma en que se inclinaba a la altura de Emma para alentarla, cómo dejaba que Ethan se cayera sin rescatarlo de inmediato, enseñándole en cambio a levantarse. Comprendió que había confundido control con cuidado, que su negativa a dejarlos tropezar solo había alimentado sus miedos. La revelación era amarga, pues lo obligaba a enfrentar años de ausencia, de amor reducido a riqueza y no a presencia. El punto de quiebre llegó una tarde de domingo, cuando Sarah invitó a los niños del vecindario a reunirse en su jardín. Había decidido, sin alardes ni anuncios, comenzar a enseñarles a montar bicicleta. Las viejas bicicletas, apoyadas contra su cerca, fueron limpiadas y engrasadas, sus timbres pulidos hasta brillar bajo el sol. Emma y Ethan fueron los primeros en llegar, las voces cargadas de emoción. Pronto llegaron otros niños, y el jardín se llenó de risas y campanillas. David se quedó al margen, sin saber si era bienvenido, pero Emma lo llamó con la mano, sus ojos brillando con una súplica que él no pudo rechazar. Avanzó con torpeza, sus costosos zapatos hundiéndose en el pasto. Sarah lo miró sorprendida por un instante, pero no dijo nada. En cambio, puso su mano firme sobre el asiento de la bicicleta de Emma. En ese instante, David comprendió lo que se le pedía. No control, no perfección, no la ilusión de seguridad, sino confianza. Dio un paso adelante y colocó suavemente su mano en el respaldo de la bicicleta. Emma lo miró con ojos abiertos, confiando en él, y por primera vez él sintió el peso de esa fe. Comenzó a correr a su lado, sujeta firme pero con suavidad, el aire golpeándole el rostro mientras las ruedas ganaban velocidad. Ella se tambaleó, recuperó el equilibrio, y con un impulso de valentía, él soltó. La visión fue única. Emma avanzando por sí misma, el cabello ondeando, el timbre sonando claro y triunfante. Rió, y su risa libre lo atravesó con una mezcla de alegría y dolor. Había estado frenándola todo ese tiempo, confundiendo su propio miedo con protección.
y en el acto simple de soltar, la vio volar. Sara observaba con lágrimas en los ojos. Para ella era un momento agridulce, un reflejo de lo que sus propios hijos nunca vivirían. Pero no había celos, solo gratitud. La vida aún podía traer belleza, aunque viniera a través de otra familia. Sabía que Emma y Ethan guardarían ese instante como un recuerdo vital, del mismo modo que ella guardaría para siempre el de sus gemelos. La ausencia no se borraba, pero ahora estaba suavizada por el sonido de timbres que celebraban la vida y no el silencio. David no se detuvo ahí. En las semanas siguientes, se dejó moldear por lo que había aprendido. Llegaba más temprano a casa, dejaba a un lado el teléfono durante la cena, caminaba con sus hijos por el vecindario en vez de enviarlos con el personal. Las conversaciones eran torpes al principio, sus intentos de conexión, inseguros. Pero poco a poco, la distancia se redujo. Descubrió que la risa de sus hijos no necesitaba ser ganada con logros, que su alegría no era algo que controlar, sino compartir. Sara se convirtió en más que una vecina. Fue una mentora, una amiga, un recordatorio de que el amor podía sobrevivir incluso a la pérdida. Su hogar, antes un santuario de recuerdos dolorosos, volvió a llenarse de voces infantiles. Los niños del vecindario acudían a aprender con ella, y lo que había sido un cementerio de memorias se transformó en un jardín de renovación. La comunidad, antes inclinada al juicio, empezó a reunirse en su patio los fines de semana. Los padres observaban cómo sus hijos aprendían equilibrio y valor bajo la guía paciente de Sara. David ya no estaba al margen, sino entre ellos, dispuesto a correr detrás de las bicicletas, riendo sin aliento, aplaudiendo cuando sus hijos lograban mantenerse en pie. El hombre que antes gobernaba con control, ahora se permitía ser un padre dispuesto a tropezar junto a ellos. Meses después, David dio un paso que antes habría considerado impensable. Financió la creación de una pequeña escuela de ciclismo en el vecindario, un lugar donde Sara pudiera enseñar no solo a andar en bicicleta, sino también a cultivar la resiliencia. La llamó la Escuela del Equilibrio, no por la mecánica de montar, sino por la lección más profunda, que la vida misma exige balance entre miedo y libertad, control y confianza, duelo y esperanza. Sara aceptó con humildad, los ojos brillando al comprender que la memoria de sus gemelos encontraba así una nueva forma de seguir viva. El día de la inauguración, decenas de niños se reunieron en el patio, sus timbres sonando al unísono, llenos de expectativa. Los padres miraban con orgullo, mientras los pequeños daban sus primeras vueltas tambaleantes. David estaba al frente, con Emma y Ethan a su lado, el corazón lleno al escuchar la sinfonía de campanillas. Por primera vez en años, no sintió necesidad de calcular riesgos ni de imponer orden. Solo gratitud. Había aprendido lo que ninguna sala de juntas podía enseñarle, que el amor no se trataba de control, sino de presencia. Esa tarde, mientras regresaba a casa tomado de la mano de sus hijos, el aire aún llevaba consigo el eco de los timbres, flotando como un himno. Pensó en Sara, en su valentía, en la fuerza que se requiere para dar alegría pese a la herida. Pensó en sus hijos, en su confianza, en el día en que Emma pedaleó sola, alejándose de su mano hacia su propia libertad. Y pensó en sí mismo, ya no como el hombre que se aferraba al control, sino como un padre que aprendía, al fin, a soltar. La mansión, antes silenciosa, ahora resonaba con risas. Los pasillos se llenaban de pasos, de voces, de vida. El vacío que había definido la casa Miller fue reemplazado por una plenitud que no se medía en riqueza, sino en timbres, en sonrisas infantiles, en la certeza de que el dolor podía transformarse en esperanza. Así, la historia de pérdida y control
se convirtió en una de renovación y confianza. Sara, que había perdido a sus gemelos, encontró sanación al dar. David, que casi pierde a sus hijos en la distancia, halló redención en la presencia. Emma y Ethan, atrapados entre el miedo y la libertad, aprendieron no solo a montar sus bicicletas, sino a andar por el incierto camino de la vida. En las tardes cálidas, cuando el vecindario se reunía y los timbres sonaban en coro, David se mantenía un paso detrás de sus hijos, no dirigiendo, no empujando, sino acompañando. Había entendido que su lugar no estaba al frente, ordenando el camino, sino al lado de ellos, listo para sostenerlos si caían, orgulloso de verlos levantarse cuando no lo hacían. Fue allí, en ese lugar, en ese acto de soltar, donde al fin se convirtió en lo que siempre quiso ser, su padre. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos, con más historias poderosas que vendrán. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Hay historias demasiado significativas como para guardarlas solo para uno mismo.